Es una dura realidad. Millones de hombres deben hacerle frente a la disfunción eréctil. La disfunción eréctil implica una dificultad continua para lograr o mantener una erección. Puede ser frustrante y embarazoso, pero es más habitual de lo que uno cree, y no solo les ocurre a hombres mayores. Creo que la idea errónea que más escucho entre mis pacientes es que la DE es poco habitual. Ella es la doctora Mara Heeman, uróloga en el Men's Health Center de UW Medicine. Recibe a muchos pacientes con DE. Muchos hombres que recurren a nosotros para hablar sobre la DE se sienten realmente solos. Sienten que no pueden hablar de esto con sus amigos, no pueden hablarlo con su pareja y se sienten aislados y estigmatizados. Y lo que les recuerdo es que es increíblemente habitual. Nos gusta decir que escala con la edad, por lo que en el grupo de entre 20 y 30 años, el 20% de los hombres experimenta DE. Entre los hombres de 30, alrededor de un 30%, entre los hombres de 40, alrededor de un 40%, y para cuando los hombres tienen 80 años, alrededor de un 80% de los hombres tienen cierto nivel de disfunción eréctil. Aunque le parezca incómodo hablar sobre la DE con su médico, es importante que lo haga. Los problemas de alcoba pueden ser una señal temprana de problemas médicos más graves, como enfermedades cardíacas. Para entender por qué, primero debe entender las complejidades detrás de una erección normal. Creo que en los medios vemos que las erecciones son muy fáciles para los hombres, pero en la realidad sabemos que para muchos hombres es todo un reto. Y es importante entender que son 5 los sistemas del cuerpo que participan y pueden tener problemas que contribuyen a la disfunción eréctil. Estos 5 sistemas del cuerpo son flujo de sangre, sistema nervioso, tejido del pene, testosterona y salud mental. Si hay algún problema con cualquiera de estos sistemas, puede tener riesgo de DE, aunque en muchos casos, un problema en el flujo de sangre es el principal contribuyente. Existe este concepto de que la DE puede ser el canario de la mina de carbón para la salud cardiovascular. El flujo de sangre hacia el pene puede verse afectado antes que el flujo de sangre hacia el corazón debido a la anatomía del pene. Hay 2 arterias muy pequeñas que suministran sangre al pene y tienen aproximadamente 1 milímetro de diámetro. Son mucho más pequeñas que las arterias del corazón. Y si alguien tiene placa o arteriosclerosis que afecta los vasos sanguíneos del cuerpo, los primeros en verse afectados son los vasos sanguíneos más pequeños. Entonces, cuando vemos a hombres jóvenes con DE, puede ser una señal de que deben ver a un médico de atención primaria o a un proveedor de práctica avanzada que pueda evaluar su salud cardiovascular. Esto es particularmente importante si tienen una historia familiar de problemas cardiovasculares, como ataques al corazón o derrame cerebral. Dado que la DE puede indicar problemas médicos más grandes, el tratamiento suele implicar cambios en el estilo de vida. Bajar de peso, hacer ejercicio con regularidad, controlar la presión alta o el colesterol altos, limitar el alcohol y dejar de fumar pueden ayudar. Lo que come también es importante. Aumente el consumo de vegetales, frutas y cereales integrales. Céntrese en las proteínas magras y limite los alimentos procesados, especialmente la carne procesada. Se ha demostrado que la carne procesada, en particular, afecta negativamente la función eréctil y en mi rol como especialista en infertilidad, también afecta negativamente la fertilidad masculina. Se cree que es debido a los altos niveles de sodio, nitratos y grasas presentes en las carnes procesadas. Por lo tanto, dieta, ejercicio, baja de peso y reducción de la actividad sedentaria. Se ha demostrado que todas estas cosas ayudan de manera independiente con la función eréctil. Después de los cambios en el estilo de vida, el siguiente nivel de tratamiento son los medicamentos. Algunos medicamentos como tadalafil, sildenafil y vardenafil tienen la aprobación de la FDA desde hace más de 30 años y son de uso frecuente en todo el mundo. Son medicamentos muy seguros que pueden recetar los proveedores de atención general. No es necesario consultar con un urólogo. También hay tratamientos experimentales como las ondas de choque o la terapia con células madre, pero antes de gastar dinero en ellos, debería hablar con su médico para ver si es un buen candidato, ya que estos tratamientos no son efectivos para todos. Si bien puede ser difícil sacar el tema de la DE con su pareja o con su proveedor,
Debería intentar sentirse cómodo con esto, ya que la sexualidad es una parte importante de la salud general. Y sabemos que cuando la sexualidad se ve afectada, eso también afecta la calidad de vida. Es importante que sepa que no está solo y que hay proveedores que están aquí para ayudarlo. Tenemos opciones de tratamiento muy diversas y la ayuda está a la vuelta de la esquina.